gracias por atender la convocatoria, que además ya a última hora del día de ayer hacíamos a los medios de comunicación a fin de valorar no solamente el pleno extraordinario que se desarrolló de la manera que se desarrolló y que ahora diremos, sino también pues todo el proceso que se ha estado viviendo en los últimos días. En cualquier caso, y como aperitivo, ¿no? Señalar en primer lugar que ayer, desde luego, igual que se producía en el Parlamento catalán, y así lo declaraba nuestra vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se había producido una patada en el Parlamento catalán, se había producido una patada a la democracia y a la decencia, pues en Aranjuez tuvimos la versión también nocturna y de la tarde, especial para todos los ribereños, donde en el desarrollo de ese pleno extraordinario también veíamos cómo se producía esa patada a la democracia y una patada a la decencia, y ahora lo voy a explicar claramente el porqué. Bien, en primer lugar decir que el grupo de concejales del Partido Popular de Aranjuez debemos denunciar, y así lo hacemos, ante el conjunto de los ribereños, una sucesión de hechos del más puro oscurantismo que suponen una lesión a la democracia y al trabajo de la oposición, que representa, y esto entiendo que no lo duda nadie, que representa, como digo, los grupos de la oposición, tanto como el equipo de gobierno, a los ciudadanos. Ya en la comisión informativa del pasado 31 de agosto, la alcaldesa Cristina Moreno impidió las intervenciones de los diferentes grupos políticos, y eso a pesar de las reiteradas peticiones que desde el Partido Popular le hicimos en el transcurso de esa comisión informativa. La alcaldesa justificó lo injustificable, aduciendo que se trataba de una mera dación de cuentas, pero considerar una dación de cuentas ordinaria, el conocimiento por parte de los concejales, nada más y nada menos que de la dimisión o renuncia de la primera autoridad municipal, pues pensamos que va en contra de la lógica y que supone una grave irresponsabilidad y una nueva prueba evidente, por lo demás, de oscurantismo político. Mediante esta burda maniobra, la alcaldesa Moreno evitó en esa comisión informativa del pasado 31 de agosto ser interpelada por el Partido Popular, y con ello esquivó además dar cuenta de lo que estaba aconteciendo tras la presentación de su escrito de renuncia o dimisión. Y por tanto nos preguntamos qué motivos reales había para la grave decisión, sin precedentes por cierto en nuestra democracia, tomada por la alcaldesa, que ni siquiera fue capaz de dignarse a dar, insisto, explicaciones, ni siquiera en aquella comisión informativa celebrada el 31 de agosto. Bien, frente a un hecho tan grave y singular como era el que se hubiera registrado ese escrito de renuncia, como digo, de la primera autoridad municipal, pues nosotros siempre hemos entendido que los ribereños tenían y tienen en el día de hoy también derecho a ser informados, porque los vecinos quieren saber, y los vecinos queremos saber todo absolutamente de lo que ha acontecido, con todos los detalles, una explicación que todavía a día de hoy estamos esperando. Ayer además, como señalaba, ese oscurantismo llegó a su apogeo en ese pleno extraordinario, convocado también por la alcaldesa para, según se anunció a priori, hacer oficial esa dimisión y por lo tanto formalizarla legalmente. Bien, el pleno, como ustedes ya saben, se celebró en segunda convocatoria, una hora después de la inicial, y consistió única y exclusivamente en dos intervenciones de la alcaldesa Moreno. Exactamente lo siguiente, abro comillas, se abre la sesión, cierro comillas, y abro de nuevo comillas, se levanta la sesión, cierro comillas. Entre ambas no se me ocurren más escuetas intervenciones. El secretario general del ayuntamiento leyó también un breve escrito de la alcaldesa anunciando que se había llegado a un acuerdo entre las fuerzas, entre comillas, progresistas y de izquierdas, y retiraba su escrito anterior de dimisión. Casi no había terminado o concluido su lectura el secretario general de este también brevísimo escrito cuando la alcaldesa Moreno procedió a cerrar el pleno. Fuimos todos testigos de ello. No consintió, por tanto, ni siquiera la posibilidad de pedir la palabra a los diferentes grupos políticos. Es que ni siquiera se nos dio la oportunidad. Precisamente un pleno importante en el contenido como lo era aquel, en el que además, por tanto, lo que se produjo fue cercenar el democrático derecho de opinión, nada más y nada menos que en el sitio más sagrado que hay de una democracia local, como es el salón de plenos de la corporación municipal.
A ello además hay que añadir que el acuerdo que se anunciaba, ese que dijeron que existía, no se repartió a los concejales. Nosotros, los miembros, los representantes legítimos de los ribereños, no se nos hizo entrega de ese documento, ni siquiera en el desarrollo, en el transcurso de ese pleno, que posiblemente hubiese sido el momento oportuno, una vez que ya habíamos desconocido o se nos había apartado de todo tipo de participación en el mismo. Bien, suponemos que también ese escrito fue desde luego repartido a los medios de comunicación, y así lo entendemos porque a ustedes sí que se les había enviado. Pero a nosotros el hecho de que no se nos repartiera a los concejales, a los representantes legítimos de los ribereños, nos parece una nueva evidencia de desvergüenza política y de desprecio a los ribereños y a sus representantes democráticos y legítimos. Por otro lado, a nadie tampoco puede extrañarle que el Partido Popular, mayoritario dentro de los grupos de la corporación municipal y que ganó las últimas elecciones municipales, a nadie puede extrañar en este contexto que exijamos a la alcaldesa que dé explicaciones. Debe hacerlo si le queda algo de decencia política y de respeto por los ribereños, que deben conocer, tienen derecho a conocer, precisamente en la versión de su máxima protagonista, qué ha sucedido, de modo que es preciso que aclare además sus contradictorias declaraciones. Primero, y solamente voy a poner un ejemplo de las contradicciones que se han producido en todo el proceso, por cierto, no solamente de la alcaldesa, sino de todos los participantes en este sainete. Primero, dijo la alcaldesa que dimitiría y que no aceptaría volver a gobernar hasta que no dimitieran los 3 concejales de Aranjuez ahora. Pero posteriormente afirmó que no dimitiría si llegaba a un pacto con Podemos Madrid. Bien, además, recuerdo, entre ambas afirmaciones contradictorias, se habían producido unas declaraciones del Partido Socialista Obrero Español de Madrid desautorizando las primeras afirmaciones de la alcaldesa Moreno y señalando que las negociaciones que se iban a emprender no incluían pedir la dimisión absolutamente a nadie. Los vecinos tenemos derecho y queremos que la alcaldesa despeje las incertidumbres existentes. Queremos saber quiénes han protagonizado las negociaciones, nada menos que de algo sobre algo que concierne al futuro de nuestra ciudad. Queremos saber quién o quiénes han requerido la intervención de esos negociadores, en parte ajenos a Aranjuez. Queremos saber cuál ha sido el calendario de reuniones. Queremos saber qué asuntos y en qué términos se han tratado, todos y cada uno de los asuntos tratados. Queremos saber cuáles eran las posiciones de cada una de las partes en cada uno de los temas tratados. Queremos saber qué información se ha intercambiado. Queremos saber qué propuestas se han debatido. Queremos saber oficialmente y por la vía institucional a qué acuerdos se han llegado, aparte de esos que se han repartido a los medios de comunicación. Los medios de comunicación para nosotros no deben de ser la vía para que los miembros de la corporación, no solo los miembros del Partido Popular, sino los miembros que allí estábamos y desconocíamos esos términos de ese convenio, entendemos que los medios de comunicación no son la vía para que los miembros de la corporación municipal conozcan lo que como representantes elegidos por los ribereños deben conocer en su condición de tales y no como lectores de periódicos u oyentes de radios. La alcaldesa y el PSOE local se han escondido una vez más tras el silencio. Nuevamente han hecho nada más y nada menos que trampas a la democracia. Por otro lado también es preciso decir que tampoco puede extrañar a nadie que desde el Partido Popular denunciemos que los destinos de Aranjuez hayan sido objeto de no se sabe qué negociaciones a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos, con gentes ajenas a nuestra ciudad que no ostentan representación alguna de los delegada de los ribereños y al margen de quienes sí somos, insisto, representantes democráticos en nuestra ciudad. Y nos preguntamos, ¿en qué vertedero de espurios intereses partidistas han buscado su supuesta legitimidad los negociadores del Partido Socialista de Madrid y de Podemos Madrid, que no ostentan, insisto, cargo institucional en Aranjuez y vienen en calidad de miembros de esos partidos a negociar sobre algo que les es ajeno y desconocido, haciendo una utilización, por cierto, partidista de las instituciones de nuestro municipio? ¿De qué políticas y de qué han hablado quienes no conocen la realidad de Aranjuez
ni los problemas de sus vecinos, quienes desconocen los recursos y las circunstancias de nuestra ciudad y las dificultades que hay que lidiar para conseguir salir adelante. Y más preguntas. ¿Qué decir de los negociadores locales, concejales del Partido Socialista y de Aranjuez ahora, con la adherencia de los hasta ahora hermanos separados de Impar, al dictado de sus dirigentes regionales que han protagonizado uno de los capítulos más bochornosos de la historia de la democracia y de la política local? ¿En qué rincón han abandonado su dignidad? ¿O es que acaso no es un testimonio de su propia incapacidad la presencia de sus respectivos partidos a nivel regional ejerciendo de tutores? Por cierto, ya están tardando los concejales de Aranjuez ahora en pedir perdón a los ribereños por mentir en reiteradas ocasiones en los plenos de la corporación sobre su relación con Podemos, que por cierto siempre han negado. A estas alturas, todos los ribereños sabemos ya y conocemos la estrecha vinculación y relación de dependencia de Aranjuez ahora y Podemos, que por cierto, una relación de vinculación que tantas veces hemos denunciado a lo largo de la presente legislatura desde el Partido Popular. No puedo por más que decir que el despacho de la alcaldía, en los términos que vengo señalando, en el edificio principal del ayuntamiento, ha sido por tanto impropiamente ocupado por quienes, por intereses exclusivamente partidistas, al margen del interés general de los ribereños, que no les importa nada, han llegado a un acuerdo desconocido oficialmente, salvo para ellos. El objetivo de unos, el Partido Socialista madrileño de Madrid, al margen del resultado electoral, es seguir ostentando el poder municipal de esta ciudad a cualquier precio. Ese era el objetivo con el que venían única y exclusivamente el partido, los enviados, los representantes del Partido Socialista en Madrid. Y el objetivo de los otros, los de Podemos Madrid, es que no gobierne el Partido Popular, al margen de lo que decidieron, por cierto, los ribereños. La firma de Impar a nosotros no nos ha sorprendido. Vuelve al redil a cambio de no sabemos qué. ¿Una acogida gloriosa en las próximas listas electorales? En cuanto a la firma de la concejala no adscrita, los motivos son conocidos y personalmente explicables, pero políticamente patéticos. Cuando se presentó en las listas de Atipa, no parecía que optase por el progresismo y las izquierdas. Es una tránsfuga ideológica. Tras su firma, por cierto, habrá que estudiar si su actitud cae dentro del ámbito de la aplicación del pacto antitransfugismo asumido por todos los partidos a nivel nacional. Esta tramoya artificial del acuerdo y de la dimisión de ida y de vuelta de Cristina Moreno constituye una indecencia política y una estafa a los vecinos, que deberían tomar nota y que no me cabe la menor duda que tomarán nota de cara a las próximas elecciones municipales. Sus votos, los votos de los vecinos, por lo que se ve, resultan susceptibles de ser manipulados desde Madrid, dejando a un lado los intereses generales de los ribereños, en decisiones, como digo, tomadas por quienes desconocen nuestros problemas, los problemas de los ribereños y los problemas de nuestra ciudad, y que solo se mueven por un interés partidista que se refiere y se reduce a mantener un listado de municipios en los que, al menos en esta ocasión, incluso por encima de la propia opinión de sus concejales, desean conservar un poder local para utilizarlo en su propio beneficio. Todos ellos, los negociadores de allí y los negociadores de aquí, irrumpieron en la política, por cierto, alardeando de traer nuevas formas, enarbolando banderas de transparencia y de participación. Y lo cierto es que se encerraron en un despacho para chalanear y para trapichear de espaldas a los ribereños sobre la forma de gobernar Aranjuez y, en definitiva, sobre lo que más importa, el presente y futuro inmediato de los ribereños, con lo que todos sabemos ya, por tanto, sus maneras de actuar, ajenas, por cierto, a los más elementales usos democráticos. En cuarto lugar, también queremos denunciar, y así lo hacemos, el patético espectáculo político al que los ribereños hemos asistido, más propio de un sainete que de decisiones de personas a las que le es exigible seriedad, rigor y responsabilidad. Y si antes de provocar esta situación sus creadores no fueron precisamente unos virtuosos en la gestión,
Ahora lleva ya demasiados días en los que los asuntos y problemas que más nos importan, que más importan a los ribereños, han sido completamente relegados para ocuparse en exclusiva de manejos partidistas, como en una cucaña, para conservar o participar en el poder. Y ello, insisto, desde un absoluto oscurantismo y sin escuchar siquiera las opiniones, que no son las suyas, aunque emanen de quienes, tanto como ellos, pero incluso con mayor apoyo electoral, representamos democráticamente a los ciudadanos. Han antepuesto, sin duda, sus intereses sectarios a los intereses generales de nuestra ciudad. Asimismo, insistimos en que la dimisión de la alcaldesa Moreno, anunciada y matizada alternativamente y luego escuetamente retirada sin explicación alguna, constituye un hecho sin precedente en la historia democrática de Aranjuez. No es, lejos de lo que la alcaldesa ha afirmado, un acto de decencia, sino un acto de incapacidad de gestión y de cobardía política, y la demostración más palmaria de que el cargo la ha superado, ya que la alcaldía le cae grande. Anunciar su votación, como hizo en aquella ocasión, por una votación adversa, sin haber realmente negociado y dando por hecho que contaba con las abstenciones o los votos favorables que no tenía, es una actitud para nosotros nada democrática, además de infantiloide e irresponsable. Alguien que ejerce la labor política debe fajarse y aceptar los retos. La alcaldesa Moreno, al registrar su anunciada dimisión, evidenció su insolvencia y su inexistente fortaleza política. Se rindió y abandonó cobardemente un bastón de mando que le fue negado en las urnas y que llegó a sus manos no precisamente por un acuerdo político y transparente ni un compromiso firmado, sino por una componenda sin programa común de un tripartito de izquierdas. En el pleno de constitución de la nueva corporación, es decir, en el pleno de su toma de posesión, fue bochornoso, por ejemplo, además, las actitudes de determinados concejales que, habiendo pertenecido al Partido Socialista, se habían escindido y que enseñaron el voto con gran alegría. Nosotros entendemos que con unas actitudes, insisto, bastante bochornosas. La alcaldesa Moreno, en los 2 años transcurridos desde su toma de posesión, ha agrandado una pesada losa como resultado de su gestión. Casi 200 millones de euros de deuda, una ciudad desatendida en los servicios públicos más elementales y ni un solo proyecto relevante en marcha para nuestra ciudad. Un saldo negativo, por tanto, muy alejado de las soflamas sobre los supuestos pero inexistentes beneficios de los gobiernos socialistas, expertos, por cierto, en perjudicar a los ribereños por la vía de endeudarlos por generaciones. Tiempo habrá para un análisis más detallado de esta letal gestión socialista y de sus consecuencias. Y tras su dimisión, más bochornosa aún ha sido su marcha atrás, aceptando todos los condicionamientos y desautorizada por su propio partido a nivel regional. Un político, por tanto, con mínima talla y rigor, no puede ejercer de saltimbanqui. Por otro lado, resulta especialmente oportuno recordar en esta coyuntura las palabras que pronuncié en el pleno constitutivo de la nueva corporación celebrado aquel 13 de junio del 2015. Leo literal lo que dije en aquel momento. Tengo la convicción de que hoy quienes han protagonizado esta componenda, sin acuerdos públicos y concretos, lo han hecho votando no a favor de la candidata del PSOE, sino votando en contra del Partido Popular. Se trata de expulsar del gobierno municipal a quien ha ganado las elecciones sin que sepamos que se proponen en beneficio de los ribereños. Lo que les ha unido no es el interés de los vecinos, sino consolidar un frente contra el Partido Popular. ¿Y estos son los que pretendían darnos lecciones sobre generación democrática? Nada bueno puede esperarse de un tripartito de perdedores cuyo único nexo de afinidad es su disposición a escenificar un nuevo pacto del Tinel, un cordón sanitario, una estrategia a corto plazo para excluir al Partido Popular. El gobierno así constituido no solo no garantiza la mínima estabilidad y continuidad, sino muy al contrario, abre la puerta a una inestabilidad débil que afectará muy negativamente a los intereses generales de esta ciudad y de quienes en ella habitamos, una inestabilidad a la que auguro poco futuro. Estas palabras
se dijeron, las dije personalmente, en ese pleno constitutivo de la nueva corporación, como he señalado, celebrado el 13 de junio del 2015. Estas palabras y el tiempo han demostrado que, desgraciadamente, no nos equivocamos. Y este acuerdo, abro comillas, acuerdo para la estabilidad económica, política y social del Ayuntamiento de Aranjuez, desconocido, insisto, oficialmente por los concejales no firmantes, que no se repartió en el pleno extraordinario de ayer, pleno bochornoso y mudo, no es sino un parche que tampoco resolverá la situación política ni económica y supondrá, eso sí, un relevante robo al bolsillo de los ribereños por la vía de los impuestos y de las tasas. Decir también, por último, que la situación actual ha venido, por lo demás, abonada por la incapacidad manifiesta de la alcaldesa Moreno para liderar la corporación, los destinos de Aranjuez y el buen gobierno de los ribereños. Le ha faltado capacidad para llegar a consensos en todo este tiempo y le ha sobrado prepotencia y soberbia. Su ceguera y su torpeza políticas han hecho de ella, desde el inicio de la legislatura, una responsable política incapaz para el diálogo y el acuerdo. Desde el primer día, la alcaldesa no entendió que el resultado de las urnas exigía comunicación permanente, actitud dialogante y exquisitas formas y talante, y no excluir a nadie. Contrariamente a esto, la alcaldesa Moreno ha gobernado y gobernará desde el sectarismo y el insulto. Recuerdo que cada vez que se ha discrepado con sus planteamientos, ha recurrido al no les importa nada lo que pase en Aranjuez o al bloquean el gobierno. Recordamos a la alcaldesa lo que en tantas ocasiones ya le he trasladado. El hecho de no darle la razón, de disentir, no afecta a nuestra preocupación por la ciudad y por los ribereños, y tampoco afecta al interés que sin duda tenemos todos por resolver los problemas de los ribereños. Nos debemos al bienestar de los ribereños por encima de las discrepancias que pueda haber entre nosotros. La alcaldesa Moreno no ha estado a la altura que imponían las circunstancias en las que gobernaba y no lo estará tampoco a partir de ahora. La alcaldesa y su equipo han sido y son víctimas de sí mismos, de su tono cerrado, de su tono inaceptable y de su tono políticamente irreverente, de sus despilfarros pasados y de sus despilfarros presentes. En definitiva, han sido víctimas de sus propias incapacidades y de sus propios errores. La propia alcaldesa ha sido y es la causa del problema, y ella además ha hecho y hará imposible la enmienda. Por último, finalmente, en 2015, tengo que señalar, como hemos indicado ya, no nos equivocamos, y en aquel momento, cuando aún había remedio, la soberbia de la alcaldesa Moreno le impidió siquiera reflexionar sobre si en nuestras previsiones podía haber incluso un punto de razón. Las consecuencias las estamos viviendo ahora, las hemos vivido ahora, poco más de 2 años después, una dimisión de ida y vuelta, de freno y marcha atrás, con el sonrojo de haber sido y haberse visto desautorizada por el propio PSOE a nivel regional, y en el último minuto ni siquiera pudo iniciarse, por cierto, el pleno municipal en su primera convocatoria, sino que se celebró en su segunda convocatoria 1 hora después, pues decir que en el último minuto la llegada a un acuerdo con quienes poco antes había pedido que dimitieran. Un acuerdo que de hecho no garantiza estabilidad alguna, pues los recelos no se acaban con imposiciones ajenas, y lo que es seguro es que el acuerdo supondrá sustanciosas subidas de impuestos y desde ella un asalto al bolsillo de los ribereños. Los arrepentidos concejales de Aranjuez ahora, que en su día no votaron tan despropósito, deberían meditar su rectificación. Y por último, ahora sí, el tiempo, sin duda alguna, nos juzgará políticamente a todos. Pues hasta aquí las declaraciones que nosotros teníamos previstas hacer, y a partir de ahora, si alguien quiere preguntar alguna cuestión, pues como siempre, obviamente, lo que lean menester. Y las medidas que se recogen en este plan, que de manera extraordinaria pues ha conocido, ¿cómo se valora? Acabo de resumirlas ahora mismo, no obstante nosotros haremos una valoración detallada y pormenorizada de cada una de las medidas.
pero aparte, insisto, de que no, como he dicho, no van a servir para solucionar y dar viabilidad ni económica, ni social, ni política a esta ciudad, van a suponer, ante todo, un asalto al bolsillo de los ribereños, a través de las subidas de impuestos y tasas, porque lo que hacen no es sino corroborar y adherirse, los que antes votaron en contra, se adhieren al plan presentado, ya votado a favor por el Partido Socialista, por impar y por la no adscrita, la concejala no adscrita procedente de ACIPA, vuelven y una de las concejalas de Aranjuez ahora, a las que se suman esos votos favorables, se suman ahora la aquiescencia, por decirlo de alguna manera, de Aranjuez, del resto de los miembros concejales de Aranjuez ahora, y por lo tanto asumen esas subidas que venían establecidas allí. Y hay una cuestión como es la de IBI, que señalan que se va a establecer una serie de bonificaciones. Lo digo porque, en fin, es todo realmente disparatado. Las bonificaciones del IBI no se pueden establecer cada uno las que quieran. Vienen legalmente, taxativamente, exhaustivamente establecidas en la ley. Y no pueden ser ninguna más de las que vienen establecidas en la ley. Pero es que es más, esas bonificaciones, que el concepto técnico no es ese, las ayudas en el IBI, para el pago del IBI, para el pago del recibo del IBI, para aquellas familias más desfavorecidas, nos las inventamos desde el Partido Popular y fueron establecidas en el gobierno, en la legislatura pasada del gobierno popular, donde establecimos unas ayudas de carácter social para aquellas familias que tenían graves dificultades y que estaban pasándolo económicamente muy mal a consecuencia de la crisis, y por lo tanto tenían graves dificultades también para pagar el IBI. Y por eso sacamos en la legislatura como novedad, que ahora se mantiene de manera diferente, pero se mantiene, las ayudas sociales de carácter social que se pagan a través del presupuesto de servicios sociales para ayudar a estas familias que cumplen determinados requisitos, pues, de insolvencia económica o de dificultad económica. Por lo tanto, aquí hay cosas en este acuerdo que es que ni siquiera son nuevas. Es que ya existen y encima se incorporan de una manera que son imposibles de toda imposibilidad, con perdón de la broma, porque no está la cosa para bromas, con lo cual es absolutamente patético, es un pacto absolutamente patético. Hay cosas que son increíbles, pero es que además, ya digo que es que no me quiero aventurar porque ni siquiera nos ha dado tiempo, uno no lo tenemos oficialmente, yo entiendo que el que está repartido a la prensa es el verdadero, pero yo no lo sé, si hay 2, si hay 3, si hay 24. A mí oficialmente, al Partido Popular oficialmente, no nos ha trasladado la alcaldesa en el día de hoy, ni ningún otro grupo político, el documento oficial, y por lo tanto no voy a asistir, pero sobre ese documento que se ha trasladado a la prensa, habría ya muchas disquisiciones que hacer, porque es que es realmente patético. Acabo de poner un ejemplo, pero habría más, si quieren lo cogemos y vemos una por uno. Si ustedes tienen tiempo, nos tomamos un café, lo hacemos aquí mismo, vamos una por una. Es que se caen todas al suelo, pero es que lo más grave es que aceptan el resto de las subidas. Porque lo del IBI ya está, con lo cual, ¿cuál es la novedad? En los impuestos. Habrá que pedir explicaciones a quienes han venido haciendo unas declaraciones y ahora suscriben justamente lo contrario. ¿A cambio de qué? Es que es eso lo que estamos pidiendo también, que se den todas las explicaciones de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Y desde luego todo bochornoso, y no he querido referirme, por ser desde mi punto de vista cuestiones de calado menor, por lo tanto no lo he querido reflejar en la parte principal, sino ahora en el turno de las respuestas, en este caso de las preguntas y de las respuestas, pues esos bochornosos espectáculos en las redes sociales de insultos entre la alcaldesa y una, precisamente, concejala de las de Aranjuez ahora. Yo no sé si aquella que era necia y no sé qué más, ya ha dejado de serlo de manera mediocre, o ha dejado de serla de manera inmediata. En fin, yo creo que hay datos más que suficientes, insisto, para tachar toda esta situación de absolutamente bochornoso, aparte de ser una patada, insisto, a la democracia y a la decencia. Pero ¿dónde están los que reclamaban luz y taquígrafos a los demás? ¿Y los que no iban a aceptar tránsfugas? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué tomadura de pelo es la que nos quieren hacer a los ribereños? Yo creo que la rueda de prensa del Partido Popular desvela muchas de estas cuestiones y por lo tanto
ya obligado también por nuestra parte, tenemos esa responsabilidad, esa obligación para todos los ribereños salir en el día de hoy para hacer nuestras valoraciones. ¿Nada más?